Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir con el tema de los principios SOLID. En este caso vamos a ver el siguiente principio en orden de SOLID, o sea, la L, y seguramente se van a preguntar por qué no vemos la S. O no arranqué claramente por el primero de los principios planteados. Y esto se debe básicamente a que cuando se plantearon al inicio, o cuando se planteó el concepto de los principios SOLID, especialmente la S no necesariamente tenía ningún tipo de problema, pero en la actualidad hay muchas personas que, no sé, lo entendieron diferente o se plantea más la idea de que cuando uno usa el ejemplo inicial o uno de los ejemplos planteados para el principio de single responsibility, que es, o sea, de responsabilidad única, que representaría la S. Hoy se dice que ese ejemplo no es válido, otros lo defienden, y bueno, para ahorrarnos todos esos líos lo vamos a dejar, o vamos a tratar de dejarlo para el último, cosa de que lo podamos discutir mejor o podamos entender mejor las posibilidades que tiene. Así que vamos con la L, que la L yo lo tengo anotado acá porque claramente nunca me acuerdo el nombre, que es Liskov Substitution, o sea, el nombre Liskov es el que no me acuerdo. Y lo que dice es, bueno, principio de sustitución de Liskov. Y esto se resume relativamente fácil. Lo que dice es que cualquier clase o objeto que nosotros tengamos y sus formas derivadas, nosotros podamos sustituir sus formas, o sea, podemos sustituir los objetos sin alterar necesariamente el resultado, sin que nada explote, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, si nosotros vemos el ejemplo que teníamos de cuando hicimos en el principio O, teníamos diferentes formas: cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo. Y teníamos una interfaz, en este caso, que nos mandaba de alguna forma el contrato y que nos decía que teníamos que tener una clase, perdón, una función dibujar. Entonces, en este caso, el principio no se va a romper nunca, o no se debería poder romper, por lo menos con esta simpleza, porque básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que si abrimos esta parte, si recuerdan, teníamos la lista de todos los objetos y elementos que queríamos mandar a dibujar. Y básicamente lo que estamos haciendo es, por cada uno, en este caso tenemos una lista, pero en realidad estamos mandando muchos objetos que tienen la misma interfaz. Y no importa con cuál usemos, no importa cuál cambiemos, o sea, cuál objeto de estos, cuál instancia de estas mandemos, vamos a estar sustituyendo justamente esa interfaz por el objeto que nosotros queremos y esperamos que se comporte de la forma esperada. O sea, en este sentido no importa qué tipo de objeto le enviemos en este caso a la lista o que tengamos en la lista, siempre que vayamos a llamar a dibujar la función va a estar disponible. O sea, siempre va a estar ahí y no va a pasar nada. Incluso si nosotros quisiéramos crear un nuevo cuadrado, supongamos que yo quisiera crear o quisiera modificar diciendo que esta función se llame dibujar 2, justamente por la característica de las interfaces, ni siquiera voy a poder compilar porque no estoy preservando el contrato de la interfaz al no incluir la función dibujar dentro de mi función o dentro de mi clase. Entonces, en el caso de las interfaces es medio complicado poder romper este principio, pero si nosotros cambiásemos esto a cualquier otra cosa, por ejemplo a una clase simplemente, donde yo tengo, voy a poner acá public, a ver, vamos a poner algo por el estilo, y sin embargo acá estamos, claramente estamos heredando, ¿sí? Y forma en cada uno de los casos, o por lo menos digamos, estamos queriendo, acá se debería llamar de otra forma, pero no quiero hacer tantos cambios. Estamos heredando la función y forma, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, bueno, simplemente para respetar podríamos agregar el new que nos pide, como para que se llame esto, pero independientemente de eso, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una clase abstracta en la cual tenemos una función en particular y esa función no es sobrescrita en todos los casos, por ejemplo, y queremos llamar a uno de estos objetos y uno de esos objetos no contiene la función dibujar,
Entonces obviamente más allá de que vamos a tener un error al momento de llamar a esa función, lo que estamos haciendo es justamente romper ese principio de sustitución. O sea, quiere decir que justamente ese objeto que nosotros tenemos ahí no es posible de ser sustituido, o no lo podemos generalizar dentro de nuestro código, siendo que incluso esperamos, o le estamos diciendo que estamos esperando un elemento de la clase padre, o sea, de la clase de la cual este hereda. Entonces, supongamos que en este caso nosotros el rectángulo no tenga dibujar y nosotros estamos esperando, de hecho en esta función estamos esperando una lista de iForma en la cual rectángulo hereda de iForma, por lo tanto puede ser sustituido, puede ser utilizado como iForma, pero no contiene la función dibujar. Entonces podríamos generar una falla y podríamos estar rompiendo este principio. Obviamente en este ejemplo que estoy haciendo acá, porque es un ejemplo incompleto, sí va a funcionar porque rectángulo va a llamar a dibujar, va a llamar a dibujar de la clase que tenemos como padre, y obviamente va a funcionar. Pero imaginemos que nosotros podamos no tener esa función o no implementarla, y obviamente romper ese principio. Ahora, en ese sentido es relativamente sencillo, o sea, por lo menos tratar de entenderlo. Obviamente lo que es difícil a veces es encontrarlo en algún caso muy muy particular. Y el otro día me llegó un mail del trabajo en el cual se planteaba justamente este problema, y el problema estaba dentro de .NET. ¿Sí? O sea, o por lo menos vamos a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Supongamos que, olvidémonos de toda esta parte, voy a ponerla por acá. Supongamos que queremos crear un array. ¿Sí? Lo tengo anotado por acá. Y vamos a crearlo mejor de esta forma. ¿Sí? Tengo un array que es de tipo string con 5 elementos. ¿Sí? Si han visto otro de los videos, o alguno de los videos con los cuales, de hecho 3 o 4 videos antes, hablaba de la diferencia entre arrays, listas, colecciones y demás. Sabemos que los arrays en C#, y bueno, en general en casi todos los lenguajes, son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que inmutables no necesariamente su contenido, sino que una vez que nosotros definimos el tamaño del array, no puede crecer, no puede agrandarse, salvo que creemos otro array y bueno, traspasemos los datos y demás. Justamente ese es el beneficio de usar listas o colecciones en C#. Entonces, si nosotros tenemos esto, si bien podemos, por ejemplo, bueno, todas las opciones que yo tengo acá disponibles son principalmente relacionadas a LINQ, pero obviamente tenemos para funciones como por ejemplo largo, o cuánto mide, o cuánto, ¿sí? O sea, algunas funciones podemos llegar a hacer con el array. Si nosotros ejecutamos esto, antes de seguir adelante, vamos a ejecutarlo un segundo, para ver en realidad de qué tipo, porque en este caso decimos que es un array, pero en realidad no estamos viendo necesariamente ninguna implementación que diga que es un array. Salvo que si nosotros vamos a agarrar el tipo, ¿sí? Si vemos el tipo de dato que tiene y buscamos por acá abajo el tipo base, claramente dice que es un system array. O sea, no es un elemento mágico, digamos, más allá de la forma en cómo nosotros lo estamos definiendo. Y el tipo obviamente que está siendo usado es el tipo array. Entonces, si nosotros buscamos system array, que es este elemento que tenemos acá, podemos ir y explorar un poco qué es lo que contiene, ¿sí? O sea, estas son las propiedades propias de un array. Y podemos ver que, bueno, o sea, las que veíamos por ahí, tenemos length, tenemos index of, sort, bueno, todas esas propiedades, obviamente deberíamos poder utilizarlas dentro de, o en la forma en la cual nosotros hemos declarado esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo vengo por acá y digo, por ejemplo, sort, o tendríamos que implementarlo de una forma particular, pero debería estar por ahí dando vuelta alguna de las funciones, ¿sí? Por ejemplo length, ¿sí? Deberíamos tenerlos ahí dando vuelta, ¿sí? Esta es por la forma simple que hemos utilizado. Ahora, lo que nosotros vemos en este caso, o sea, si bien el tipo base es tipo array,
o sea, hace referencia a este tipo. Si vemos las interfaces con las cuales hace uso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos iClonable, iList, Collection, ¿sí? O sea, quiere decir que si nosotros ponemos, por ejemplo, a iCollection, ¿sí? No voy a usar collection t, sino que vamos a usar, voy a agregar acá un poco de texto, ¿sí? Esto debería funcionar porque, o sea, lo estamos viendo, de hecho lo estamos viendo acá. O sea, quiere decir que array implementa iCollection, por lo tanto, si yo declaro este iCollection, debería poder tenerlo dentro de esto, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá, debería poder ver las opciones o las propiedades que tiene iCollection, que son count, sync, ¿sí? Y claramente están por ahí dando vuelta. O sea, creo que si lo vemos, tenemos count, sync, ¿sí? Son pertenecientes a ese caso. Por lo tanto, está funcionando, ¿sí? Lo mismo pasaría si selecciono enumerable y clonable. Ahora, acá hay una cuestión interesante, porque si nosotros vamos a eList, ¿sí? Tenemos otras propiedades, como por ejemplo add, clear, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, ok, eList, ¿sí? Entonces, si me voy a eList, lo que tenemos es por ejemplo, add, count, ¿sí? Las que veíamos recién ahí. Entonces, claramente, si a mí me dice que tengo la propiedad add, debería poder usarla, ¿no? Entonces vamos a tratar de crear o agregar a este array, que de nuevo el compilador no me va a fallar porque claramente array implementa eList y add pertenece a eList, por lo tanto array debería, o sea, el objeto array o el tipo array debería implementar add porque implementa eList, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Y obviamente lo que dice es que no está soportado porque claramente la colección tiene un tamaño fijo, o sea, porque es un array que es inmutable, que no se puede crear nuevas cosas, por lo tanto no puede llamar a add. Lo cual sigue siendo, incluso nos puede generar muchas más preguntas, porque ¿de dónde saldría la funcionalidad de add dentro de array? Si array es una clase abstracta y la implementación, o sea, habría que ver qué tipo implementa, por lo tanto, claramente add no existe dentro de este elemento, ¿sí? O dentro de este tipo, pero sin embargo, en vez de decirnos, por ejemplo, un mensaje, yo personalmente esperaría más un mensaje del tipo esta función no existe o esta función no fue implementada o algo por el estilo. Claramente está diciendo no puedo adicionar algo a la colección porque el elemento que me estás proveyendo es de tipo estático o ya está predefinido y es fijo. Entonces claramente hay alguien que está implementando ese add para poder tirar esa excepción, o el compilador está siendo lo suficientemente inteligente para entender que ese add significa add y que quiere hacer algo, bueno, ¿sí? De cualquier manera, más allá de esas cuestiones mucho más controvertidas, el punto es de que si yo esperara, por ejemplo, en mi función un eList, ¿sí? Y dentro de mi función hiciera un add o un remove o alguna funcionalidad particular que no está soportada por este tipo de dato, o sea, por el tipo array, estaría rompiendo el principio porque no podría ejecutarlo, no podría hacerlo, por más que estoy sustituyendo los tipos, ¿sí? Entonces, el principio, de nuevo, de sustitución, en este caso, hace un poco referencia a esto, a que yo podría pasarle a cualquier función, ¿sí? Supongamos, podría decir system collection y list dato, vamos a poner así, y podría decir dato punto add lo que sea, ¿sí? O sea, claramente esto es lo que estoy esperando. Y si yo llamo a esa función diciéndole, por ejemplo, subs new
list de strings, ¿sí? Ups. Hace frío y se me acaban los dedos. O sea, estoy esperando que funcione porque claramente estoy mandándole una lista que implementa list y que tiene la función add y que va a funcionar y demás. Pero si yo llamo al mismo subs con esto, ups, ¿sí? O sea, de nuevo, implementa list, pero el objeto o el tipo que le estamos pasando no soporta esa funcionalidad. Entonces claramente hay una ruptura del contrato, hay una falta de implementación en este sentido y no va a funcionar, ¿sí? Así que no quiero que sea un poco más largo, ya vamos como 15 minutos. Así que nada, espero que les sirva, espero que les guste. Y nada, el principio L de Solid. Likes, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Nos vemos. Chao.